Vamos a seguir con el primer tema, que es el desarrollo puberal. Y bueno, para entender si hay un pubertad precoz o una pubertad tardía, tenemos que ver cuál es lo normal, ¿no? Entonces, la pubertad normal en niñas es de 8 a 13 años. En cambio, en varones es de 9 a 14 años. Y una pubertad temprana sería lo que es en niñas de 8 a 9 años y en varones de 9 a 10 años, pero si es antes, ya consideraríamos lo que es una pubertad precoz. En niñas sería menos de 9 años, aparecen los caracteres más femeninos, y en varones los caracteres masculinos cuando es menor de 9 años, pubertad precoz. También tener en cuenta la menarquia. Si la menarquia o la primera regla aparece a la edad es menor de 10 años, también hablaríamos de pubertad precoz. También debemos conocer cuál es la secuencia de los cambios puberales masculinos. En cuanto a los masculinos, tenemos que lo primero que aparece, lo primero que vamos a ver es un aumento del volumen testicular. Después hay una aparición del vello púbico, que es la pubarquia. Después aparece el desarrollo peniano y al final es la aparición del vello axilar. En cuanto a los cambios puberales femeninos, lo primero que vamos a ver es la aparición del botón mamario, que es la telarquia. Después la aparición del vello púbico, la pubarquia, aparición del vello axilar y por último la menarquia o primera regla, ¿no? Estamos en la siguiente diapositiva y acá vamos a ver que la pubertad precoz la dividen en dos tipos, una central y otra periférica. La central es dependiente de gonadotrofinas y es la más común, y la periférica es independiente de gonadotrofinas. Como sabemos, el eje gonadal empieza del hipotálamo, la hipófisis, los órganos sexuales. Empieza en el hipotálamo, que produce la GnRH, manda señales a la hipófisis, y entonces la hipófisis anterior secreta lo que es la LH y la FSH, y llega a los órganos sexuales, y estos generan andrógenos o estrógenos dependiendo del sexo, ¿no? Esto sería lo normal. En la central vemos una alteración en el eje central, que es el hipotálamo y la hipófisis. En cambio, en la periférica no cuenta con este eje, sino que hay una liberación de hormonas periféricas, ¿no? Puede ser suprarrenal o una función gonadal autónoma, también puede haber tumores gonadales y otras. En cuanto a la central, vamos a ver, importante que recuerden esto, que las características sexuales son apropiadas para el género. O sea, si es mujer, va a presentar características sexuales femeninas, y eso es lo que llamamos isosexual. En la gran mayoría de los casos, alrededor de un 80% es idiopática, no encuentran la causa, puede ser familiar o constitucional. Y en cuanto a los niños, se presenta a una edad muy temprana, a los 2 años. Si encontramos que en los niños hay caracteres sexuales incluso a los 2 años, ya de cosa, este es independiente de gonadotrofinas y se debe a un exceso de secreción de las hormonas sexuales. Es fuentes exógenas, ¿no? Como ya mencioné, pueden ser suprarrenales, gonadales, entre otros, ¿no? Acá podemos encontrar que las características sexuales pueden ser adecuadas para el género, pero también puede haber que pueden ser inadecuadas, ¿no? Que podemos ver que hay una virilización en las niñas y feminización en varones. Eso sería características contrasexuales, ¿no? Es importante que recuerden esto. En la pubertad central es isosexual y en la periférica contrasexual principalmente. También puede haber isosexual, pero recuerden que principalmente contrasexual, ¿no? En niñas, virilización y en varones, feminización. También a recordar que la pubertad precoz es más frecuente en mujeres y en hombres lo que es más frecuente es el retraso de la pubertad. Y en cuanto al tumor más frecuente que causa pubertad precoz es el amartoma hipotalámico, ¿no? Entonces, si encontramos una pubertad precoz y principalmente central, lo que tenemos que descartar es un amartoma hipotalámico, ¿no? Siguiente.
También recordar que la pubertad temprana no es patológica, pero sí puede ser causada por un aumento de peso, ¿no? Podemos ver que hay un aumento en lo que es la obesidad en los niños y debido a eso, ¿sí? Debido a eso, podemos ver que hay niñas que están presentando pubertad temprana, que presentan características sexuales a la edad de 8 años, 9 años, ¿no? También lo mismo en los niños. Pero esto se debe también a otras causas, ¿no? Como la obesidad y a la mala alimentación, ¿no? Más no es tanto por gonadotrofinas o fuentes exógenas de hormonas, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la pubertad precoz. ¿Cuál es la evaluación, no? En la evaluación debemos ver si hay niños menores de 9 años o niñas menores de 8 años que presentan signos de desarrollo sexual secundario. Debemos preguntar desde cuándo hay botón mamario o desde cuándo hay el aumento del volumen testicular, si apareció el vello pubiano, si hay sangrado vaginal. Si hay sangrado vaginal, siempre descartar una causa de una vaginitis, ¿no? Porque también puede causar sangrado vaginal. Para eso se debe hacer una adecuada examinación. También debemos evaluar el gráfico de crecimiento, cómo ha sido el crecimiento, si ha habido un desarrollo abrupto del crecimiento, ¿no? Bueno, la primera causa de hemorragia vaginal en pediatría es la vulvogenitis, ¿no? Siempre recordar eso y descartar esta causa que puede causar el sangrado vaginal, ¿no? Si no encontramos, ya pensaríamos que sería una menarquia, ¿no? Entonces tendríamos que tener en cuenta eso. En cuanto a los exámenes auxiliares que pedimos, la prueba de estimulación de GNRH es la gold estándar. Es la que se debería pedir y es la que nos da el diagnóstico, ¿no? También podemos pedir el IH basal, una ecografía pélvica para descartar tumores, también una edad ósea. Si esta se encuentra acelerada sobre el 20% de edad cronológica, nos estaría haciendo pensar en pubertad precoz, ¿no? Y también siempre una resonancia magnética de silla turca, ¿no? Para descartar una silla turca vacía. Por eso es importante hacer una buena evaluación, ver si no hay, palpar, si en caso de niños, palpar los testículos, ver si no hay alguna tumoración, ver bien cuáles son las características sexuales, si son de acuerdo al género o es contrasexual. Si en niñas hay masculinización y en niños feminización, ¿no? Ver el vello pubiano, ver si hay ginecomastia en niños o no. Importante todo eso, ¿no? Bien. En cuanto al tratamiento, el principal objetivo del tratamiento es permitir que el niño alcance una talla adulta adecuada, según el patrón genético, ¿no? Y para eso debemos considerar tanto a la familia como al niño, porque esto es algo que va a afectar tanto a los padres como al niño. Entonces se debe conversar muy bien con los familiares, con los padres, acerca de por qué está causándose esta enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Se puede iniciar con observación, ver si estas características sexuales son aceleradas o si no presentan, no se siguen desarrollando estas características sexuales. Por ejemplo, además, si durante 6 meses no sigue habiendo más vello pubiano, nos podría permitir hacer observación nada más, ¿no? Pero el tratamiento principalmente sería con análogos de la GNRH, también hormonas de crecimiento, más análogos de la GNRH y también inhibidores de la aromatasa. ¿Alguna pregunta de pubertad precoz? ¿Algo que no les haya quedado claro? Sí, todo claro. Entonces pasamos a el retardo puberal. No pregunta mucho de esto, pero es importante también que lo conozcan. Entonces, ¿qué es lo que definen como retardo puberal? Es la ausencia de cambios iniciales de desarrollo puberal a los 13 años en la niña y a los 14 en el varón. Un botón mamario no aparece y un volumen testicular menor de 4 mililitros, ¿no?
o si no hay progresión en los años a partir del inicio puberal, ¿no? Por eso es importante una observación adecuada. En cuanto a las causas, tenemos tres causas principales, que pueden ser lesiones gonadales, que sería un hipogonadismo hipergonadotrófico, o sea, que la hipófisis sí manda su LH y FSH, pero en la gónada es el problema, ¿no? No hay testosterona en caso de niños y estrógenos en caso de niños. Esto puede ser por causas congénitas, como en fenotipo masculino sería el Klinefelter, y el fenotipo femenino sería el síndrome de Turner, ¿no? El cuello alado, la talla pequeña, siempre clásico. También puede ser por traumatismos o quimioterapias, irradiación, cirugía y en algunos casos por infección. El otro tipo sería lesiones hipotalámicas e hipofisiales. Eso sería hipogonadismo hipogonadotrófico. Tanto la hipófisis e hipotálamo no mandan LH y FSH, por lo tanto las gónadas no producen estrógenos o andrógenos según sea el caso. Esto puede ser congénitas por déficit de GNRH con o sin anosmia, aplasia o hipoplasia pituitaria o panhipopituitarismo, ¿no? También puede estar causado por traumatismos, irradiación, tumores como el cronostrengioma, adenomas pituitarios, entre otros. También puede estar causado por síndromes asociados como Lawrence-Moon-Wheeler o Prader-Willi. Y también otra causa importante son los retrasos puberales, ¿no? Hay un retardo constitucional del crecimiento y eso está dado principalmente por enfermedades crónicas, ¿no? Como la desnutrición. También puede estar causado por endocrinopatías como diabetes mellitus, hipotiroidismo e hipocorticismo. Eso es lo importante en este tema nada más. No preguntan mucho, pero es importante que sepan, ¿no? Que si no hay señor retardo puberal es porque puede ser por desnutrición o puede ser por una afectación en el eje, ¿no? Puede ser tanto el eje central o el eje periférico o ambos. Ahora pasamos al otro tema, que sería diabetes, obesidad y síndrome metabólico. Vamos a empezar por lo que es la obesidad, que es lo que puede causar los demás, ¿no? Entonces, la obesidad es una condición en la cual el exceso de tejido adiposo afecta de manera adversa la salud y el bienestar. Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y es una enfermedad crónica, sistémica y multifactorial, ¿no? ¿Y cómo la evaluamos, no? La evaluamos por el IMC. Este puede ser por percentiles o desviación estándar, ¿no? El IMC por percentiles, ¿se acuerdan? Lo vimos en la clase de pediatría 1. Vemos nuestras tablitas de IMC y los situamos en su curva y si vemos que está encima de 85-95 sería sobrepeso, pero si ya está mayor a 95 sería ya obesidad. Y en cuanto menor a 85 es normal, ¿no? También podemos hacerlo por desviación estándar, ¿no? En menor de 2 años, sobrepeso sería en una desviación estándar mayor a 1 y obesidad ya hay mayor de 2 desviaciones estándar. Y en cuanto a niños mayores de 5 años, que son escolares y adolescentes, el sobrepeso en el IMC es mayor de una desviación estándar, obesidad más de 2 desviaciones estándar y obesidad grave sería más de 3 desviaciones estándar. Y en cuanto a los factores de riesgo, tener en cuenta que si un padre es obeso, hay un 40% de probabilidad que el niño desarrolle obesidad. Pero si ambos padres son obesos, hay un 80% de probabilidad de que el niño desarrolle obesidad. Por eso es muy importante que recuerden esto, ¿no? Porque no solo tanto el factor genético, sino también el factor ambiental, ¿no? Si ambos padres son obesos por una causa, que hay malos estilos de vida, mala alimentación, y eso aumenta el riesgo del niño. Otro factor de riesgo es el sobrepeso materno y la ganancia de peso. También si el niño es macrosómico, mayor de 4 kilos al momento de nacimiento,
o si hay un retardo de crecimiento intrauterino. También se ve que si hay en la lactancia, no hubo lactancia materna exclusiva, sino fórmula materna, hay un aumento de riesgo, ¿no?, de padecer obesidad. También catch out grow acelerado. Esto quiere decir que se encuentra en el niño con desnutrición y bajo peso y después lo quieren hacer crecer, engordar o volver a un peso normal, adecuado para su edad. Este aumento de peso puede ser acelerado y puede causar lo que es la obesidad en el niño. También se ha visto que dormir menos de 7 horas también puede ser un factor de riesgo. También hábitos familiares como el sedentarismo. También si hay un inicio precoz de la lactancia, quiere decir que empiezan antes con los alimentos comunes, pasan de la lactancia materna exclusiva a otro tipo de alimentos de forma precoz, también aumenta el riesgo. También el uso de medicación como corticoides, ya conocen bien cuáles son las consecuencias, ¿no?, de usar corticoides por mucho tiempo o a dosis elevadas, ¿no?, que también puede causar obesidad en el niño. También ver mayor de 4 horas al día televisión, lo que produce menor actividad física y también mayor ingesta de alimentos. Todo esto son factores de riesgo para desarrollar obesidad en un niño. Tener en cuenta que los factores genéticos son el 30%, pero los factores ambientales, los estilos de vida, la actividad física, la ingesta, es un 70%. En este cuadrito de acá vemos diferentes medicamentos que también nos pueden causar obesidad. Vemos antipsicóticos, importantes, siempre hay mantener una observación en el peso del niño, litio, antidepresivos como los tricíclicos, anticonvulsivantes también, beta blocks, esteroides hormonales, también otros que pueden causar aumento de peso, valproato, carbamazepina, gabapentina, ciprofloxacina, y había unos que preguntaron, uno de estos preguntaron en un pasito, acá lo tengo un momento. La ciprofloxacina, sí. Esta es una droga para abrir el apetito, pero eso lo daban en niños que no querían comer, ¿no?, que no les daba apetito, pero ya su uso causó que hubiese mucho apetito y había riesgo de obesidad. Ciprofloxacina. También siempre recordar los antipsicóticos que pueden aumentar el peso, entre otros. En cuanto al diagnóstico, debemos hacerlo evaluando el peso, la talla, el IMC y el perímetro abdominal. Y ya con factores de riesgo se piden otros exámenes, ¿no?, como el perfil lipídico, glucosa en ayunas, y también el postprandial, la insulina basal, TSH, T4, T3, ¿no?, para descartar algún tipo de hipotiroidismo que esté causando la obesidad. También una ecografía abdominal y, importante, la edad ósea. ¿Por qué la edad ósea? Porque como ven en este cuadrito, el esquema diagnóstico de obesidad infantil, vemos tenemos que ver el fenotipo del niño. Si es normal, debemos evaluar la talla. Si esta talla es normal, entonces debemos ver cuál es la edad ósea. Si esta está acelerada o normal, esto es principalmente una obesidad exógena. Esto es la gran mayoría de los casos, en un 95%. En cambio, si encontramos una talla disminuida y en la edad ósea vemos que está retrasada, entonces las principales causas que debemos considerar es hipotiroidismo
o en déficit de la hormona del crecimiento. En cambio, si la edad ósea hay una talla baja y una edad ósea acelerada, debemos descartar Cushing, corticoterapia o pubertad precoz. Si vemos el fenotipo y este es dismórfico, entonces debemos descartar algunas causas congénitas, ¿no? Como los síndromes de Prader-Willi, Anson, Cohen y Bardet-Biedl. Principalmente Prader-Willi, ¿no? Que es el más frecuente. Tengan en cuenta este cuadrito que nos va a ayudar mucho a hacer el diagnóstico diferencial de la obesidad, ¿no? Y siempre hacer un adecuado examen físico y ver bien las características del niño, ¿no? Importante descartar cualquier causa dismórfica. Ahora pasamos al síndrome metabólico, ¿no? Que es cuando no solo queda en obesidad, sino se agregan algunas cosas más. Este diagnóstico solo se puede hacer a partir de los 10 años. Antes no se puede hacer un diagnóstico y decir que el niño tiene síndrome metabólico, sino solo a partir de los 10 años, en el cual tenemos que ver que hay presencia de obesidad y mínimo 2 de los siguientes criterios que vamos a ver. Bueno, y si el niño tiene 16 años, los criterios son los mismos que los que aplicamos en los pacientes adultos, ¿no? Los que ya vimos en endocrinología. Vemos este cuadrito que es el criterio de síndrome metabólico en infancia y adolescencia según la ADA, y nos dice que el diagnóstico requiere la presencia de obesidad central y como mínimo 2 de los siguientes criterios restantes. Y como recordamos, cuando es menor de 10 años, no puede ser diagnosticado, pero sí debemos de una vez aplicar medidas, ¿no? Como cambios en el estilo de vida, mejor alimentación y ejercicio, ¿no? Para evitar todas las consecuencias que nos puede traer un síndrome metabólico o la obesidad. En los niños de 10 a 16 años, estos son los criterios. De una obesidad, vamos a ver la cintura abdominal, que tiene que ser mayor o igual a percentil 90 o criterio de adulto si este es menor. Y los triglicéridos tienen que ser mayor o igual a 150 miligramos por decilitro, el HDL menor de 40, la presión arterial, vemos que la sistólica tiene que ser mayor de 130 y la diastólica mayor de 85. Y en cuanto a la glucosa, vamos a ver que es mayor de 100 o ya presenta una diabetes tipo 2. Bueno, y esos son los criterios para adultos que ya recordarán, ¿no? Bueno, y en cuanto a la diabetes, acá tenemos los criterios según la ADA. Como recuerdan, los criterios de la diabetes es una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5, glucemia en ayunas mayor de 126, prueba oral a la glucosa mayor de 200 o una glucosa al azar mayor de 200. Y también debemos tener en cuenta los síntomas clásicos, ¿no? Que es la polifagia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso. O si debuta también como una descomposición aguda, como una citocidosis diabética o un estado hiperesmolar. ¿Y cuándo debemos hacer o sospechar que el niño ya presenta alguna de esas patologías, no? ¿Cuál es el screening metabólico para diabetes? ¿A quiénes se debe hacer? Se debe hacer cuando hay niños que presenten sobrepeso u obesidad, más 2 factores de riesgo. ¿Y cuáles son estos 2 factores de riesgo? Por ejemplo, si el niño presenta historia clínica familiar de diabetes mellitus en primer o segundo grado, ¿no? Si sus padres tuvieron diabetes mellitus, es importante ver que si el niño presenta obesidad, entonces debemos hacer un descarte de diabetes mellitus en este niño. O si la madre presentó diabetes mellitus durante el embarazo o diabetes mellitus gestacional. También si hay signos o condiciones asociadas a insulinoresistencia, ¿no? Como la acontosis nigricans. Y esta se realiza a los 10 años o cuando hay un inicio puberal y luego, si es negativo, se debe seguir realizando estos estudios y sigue el sobrepeso cada 2 años.
¿Cuál es el manejo? Bueno, el manejo, como todas esas enfermedades, principalmente es cambios en el estilo de vida, ¿no? Tanto en obesidad como diabetes, cambios en los estilos de vida, ¿no? Mejorar la alimentación, que sea balanceada, disminuir los carbohidratos, aumentar las proteínas y los vegetales. Y importante que se eduque a los padres, ¿no? Porque ellos son los que van a dar la alimentación a los niños. Y también los niños van a seguir el ejemplo de los padres, ¿no? Si ven que los padres siguen comiendo igual, frituras o alimentos procesados, entonces los niños también van a querer seguir comiendo eso, ¿no? Y no vamos a tratar el problema de raíz. Por eso es importante una adecuada educación a los padres. También lo que buscamos es un descenso del peso. Si hay sobrepeso, podemos seguir con un mantenimiento del peso, ya que esto ¿por qué no? Porque no tiene mucho sentido si hay sobrepeso querer seguir que el niño mantenga el peso, pero sí tiene sentido porque son niños, y entonces los niños van a seguir creciendo, ¿no? Entonces cuando van creciendo, este mantenimiento del peso va a ser adecuado para su talla. Bueno, y en cuanto a obesidad, si está sin complicaciones, no vemos acantos negricas o no hay síntomas de diabetes, podemos decir que puede mantener el peso, pero si hay complicaciones, lo ideal es que indiquemos una pérdida de peso. Y esta pérdida de peso es alrededor del 10% de su peso, ¿no? Y el tiempo en que se debe perder el peso es dependiendo del niño, como veamos que ese niño se pueda ajustar al plan que le demos, ¿no? Entonces lo principal es una adecuada nutrición balanceada y es importante también el ejercicio, ¿no? Que algún deporte que le guste al niño o que juegue con sus amiguitos más frecuentemente, entonces eso es importante que se aplique, ¿no? Y bueno, el tratamiento farmacológico, esto ya después de hacer todos los cambios que ya vimos antes, no logra los objetivos, la pérdida de peso, o si se presentan más complicaciones, debemos indicar metformina, pero solo en niños mayores de 10 años. Y esto no se da todo el tiempo como los diabéticos normales, no solo por un tiempo hasta que baje de peso. Bueno, ¿y cuáles son las indicaciones, no? Las indicaciones son si encontramos glucosa basal mayor de 100 miligramos o si es después de darle glucosa oral, esta se presenta mayor de 140 o si es al azar y se presenta mayor de 200, ¿no? También si vemos una insulino resistencia severa, si hay triglicéridos mayor de 150 o una presión arterial mayor de 2 desviaciones estándar o una HDL menor de 40. También si vemos que la insulina basal es mayor de 24, vemos que nos indica hay una resistencia a la insulina. También importante que si hay una niña que presenta síndrome de ovario poliquístico y también complicaciones y obesidad, también se le puede dar metformina. ¿Y cuál es la dosis que se da? La dosis inicial es de 500-850 miligramos de cilitro hasta una dosis máxima de 2 gramos por día cada 8 a 12 horas. ¿Alguna duda sobre este tema? No, bueno. Entonces pasamos a lo que es hipotiroidismo, ¿no? Como ya recordarán, el hipotiroidismo lo clasifican en primaria cuando hay alteración a nivel de la glándula tiroides, secundaria cuando hay alteración a nivel de la glándula hipófisis, anterior principalmente, y terciaria cuando hay una alteración a nivel del hipotálamo, ¿no? Tener en cuenta que esta glándula es la que se desarrolla primero, en el día 24 de la gestación, y las hormonas tiroideas son indispensables para el desarrollo del sistema nervioso central, ya que favorecen la proliferación y migración de los fibroblastos, favorecen el crecimiento de los procesos axonales y dendríticos, y estos a su vez permiten el establecimiento de circuitos y conexiones neuronales.
además que permiten la mielinización de todo el sistema nervioso, también permiten la producción de la relina, que es una glicoproteína ligada a la formación de las capas de la corteza cerebral. Esto es importante que recuerden porque esto es lo que pregunta principalmente la doctora, ¿no? ¿Cuáles son por qué es tan importante las hormonas tiroideas en el desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? Es importante que recuerden que que permite la mielinización de todo el sistema nervioso. En cuanto ya se produce esta glándula, recuerden que por la hormona tiroidea es producida por la tiroides, que la que se produce principalmente es la T4, pero esta T4 después pasa a convertirse en T3 y esta es la que tiene la acción biológica. Hay que recordar que el hipotiroidismo congénito es una de las causas principales de retardo mental prevenible mediante un diagnóstico que sería importante hacer el tamizaje, que vamos a ver más adelante, y un tratamiento oportuno, ¿no? Importante que recuerden que es la principal causa de retardo mental prevenible. Bueno, en cuanto a qué lo causa, ¿no? Entonces, hay un hipotiroidismo congénito permanente, que es primario, que puede ser por disgenesia tiroidea. Esto quiere decir que no hay la glándula, o esta glándula es muy pequeña, o hay una ectopia, ¿no? No está en el lugar adecuado, que es la más frecuente, que no esté en su lugar adecuado y entonces no pueda producir adecuadamente su hormona. Acuérdense de ectopia. También puede ser por dishormogénesis, que hay un defecto del receptor TRH, defecto de la captación de yodo, defectos de enzimas, entre otros, pero no son tan importantes. Importante, la ectopia, es la causa más frecuente. Y también segundo, la genesia, ¿no? Entonces, que esta glándula no esté en el lugar adecuado o que simplemente no haya, o por último, que sea muy pequeña, ¿no? O que solo exista la mitad. Estas son causas de hipotiroidismo congénito permanente. En cuanto al hipotiroidismo congénito transitorio, vemos que puede ser central o transitorio, y el central es por un hipotiroidismo hipotalámico, por un panhipopituitarismo o una ausencia congénita de hipófisis. El transitorio puede ser inducido por drogas o inducido por anticuerpos maternos, ¿no? Que la madre ya presenta un hipotiroidismo, entonces le da sus anticuerpos al bebé, pero esto es transitorio. No. En cuanto al diagnóstico, como todos como todo el hipotiroidismo, tenemos que evaluar el TSH, tenemos que evaluar el T4 libre, T4 total, importante la edad ósea, también una ecografía tiroidea y una gamografía tiroidea. En este cuadrito de acá, acá vemos qué pasa si encontramos la TSH elevada o la T4 normal. Si vemos que esta TSH y T4 están normal, ambas, entonces no hay ninguna alteración en este eje. En cambio, en el hipertiroidismo vamos a ver que hay una TSH disminuida, pero la T4 es normal. El hipotiroidismo primario, vamos a ver que el problema está en la glándula, ¿no? Entonces, esta glándula no va a producir T4, entonces esta T4 está baja. Pero a nivel de la hipófisis y el hipotálamo, estos van a detectar que no hay adecuada secreción de T4, entonces van a seguir produciendo su TSH, pero no va a haber respuesta de la glándula. Entonces, no va a haber, va a causar un hipotiroidismo primario. El hipotiroidismo secundario, acá ambas van a estar disminuidas, tanto la TSH como la T4, porque el problema va a ser central. A nivel de la hipófisis, el hipotálamo. Entonces, si no hay TSH, no va a haber señales para que se produzca T4, entonces ambas van a estar bajas. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas que vamos a ver en estos niños? Vamos a ver una fontanela abierta, podemos encontrar pelo ralo, retraso mental característico, también puede haber un edema palpebral,
también macroglosia, hiperkeratosis, hipotonía digestiva que se va a presentar por estreñimiento. Vamos a ver un abdomen prominente también por esto. Va a haber un retraso de la osificación y entre otros síntomas que también vemos en el hipotiroidismo, ¿no? Como el frío, va a estar más enlentecido el niño, va a haber tendencia al sueño. Entonces, para hacer un diagnóstico temprano, lo que se propone es el tamizaje neonatal, para que haya una detección y tratamiento sustituto precoz. En Perú hay una ley en MINSA que decía que debía ser universal, ¿no? Que en todos los lugares donde haya nacimientos se debería hacer el tamizaje neonatal. Pero en realidad no se ha cumplido eso y hay muchos lugares que aún no se hace el tamizaje neonatal temprano, ¿no? Hay algo, pero hay muchos otros que no se realiza el tamizaje. Por eso aún encontramos niños con hipotiroidismo congénito y por tanto retraso mental. Y bueno, ¿y cómo se realiza ese tamizaje neonatal? El método ideal es la determinación de TSH en papel filtro. Esto se realiza en el tercer a quinto día de vida del nacimiento, en el cual en el talón del bebé se pincha y se extrae 2 gotas de sangre. Se extrae gotitas de sangre y con estas gotitas de sangre vamos a determinar el TSH. Y acá vemos qué es lo que podemos encontrar en el TSH, ¿no? Si encontramos un TSH menor de 10 unidades internacionales, vamos a descartar que haya hipotiroidismo, ¿no? Y le debemos avisar a los padres que se realizó ese tamizaje y salió negativo. En cambio, si encontramos una TSH de 10 a 20, esto es un resultado dudoso. Entonces se debe realizar un segundo tamizaje. Esto se puede realizar entre la eh, segunda a cuarta semana de vida. Y cuando se realiza este tamizaje, se debe a repetir el TSH, ¿no? Y si vemos que esto es negativo, se debe avisar a los padres que este pudo haber sido un hipotiroidismo transitorio. Si vemos que se presenta de nuevo en un intervalo dudoso de 10 a 20, debemos derivarlo a un centro especializado. Y si ya volvemos a realizar este tamizaje y se presenta mayor de 20, entonces es un resultado positivo y debe recibir tratamiento lo antes posible. Y bueno, si el primer examen que le hicieron de la gotitas de sangre mayor de 20, entonces hipotiroidismo, entonces debe realizar tratamiento con este doctor especializado, ¿no? Se debe derivar de la especialidad para que inicie el tratamiento precoz. ¿Y cuáles son las situaciones especiales donde debe repetirse este examen, ¿no? Donde podemos encontrar resultados dudosos? Cuando hay niños prematuros, menor de 32 semanas, cuando se presentan gemelos, si hay una transfusión exsanguínea o si recibieron compuestos yodados. Ya que en estos casos puede haber un falso positivo o un falso negativo. Es importante repetir el examen a las 2 a 4 semanas de vida. Bueno, y con esto, si sale positivo este tamizaje, entonces debemos iniciar el tratamiento lo más antes posible, ¿no? Para evitar el retardo mental que se pueda producir y todas las otras consecuencias que pueda producir la disminución de AT4. Entonces, ¿qué es lo que se da levotiroxina antes de los primeros 15 días de vida? Se da una dosis inicial de 10 a 15 microgramos por kilogramo día y si hay mayores de 10 kilogramos se puede dar 100 microgramos por metro cuadrado subcutáneo al día. ¿Hay alguna duda sobre estos temas, chicos? Ya tuvieron su examen, ¿no? Fue ayer. ¿Qué tal les fue? ¿Ya les dieron su resultado o fue en hoja de papel?
Ya salió, ahí mismo, después de acabar el examen, salió la nota. Ay, ay. Sí. Entonces, ¿hay alguna duda sobre este tema? Nos quedamos dos. ¿Qué tal les fue? ¿Les fue bien? ¿O estuvo difícil? Sí, ¿Estuvo intermedio?